unción en toda esta canción. Buenos días, Dios bendiga, esperamos estén todos bien, no solamente aquí en este lugar, mientras estamos tratando de regresar a una nueva normalidad, que el día de hoy pues es un día muy, muy bello, realmente estamos llegando a los 84, es posible que lleguemos a los 90 con la parte de la humedad, ¿no? Yo estoy muy contento porque tenemos un buen día, toda esta semana va a estar arriba de 82, 84, así que estamos muy, muy alegres por ello. Reiteramos a los hermanos que están aquí presentes, les damos la bienvenida. Algunos están aquí por primera vez, otra vez, bienvenidos. Con antivirus es muy bueno eso. Y pues otros están con nosotros acá como han estado, gracias a Dios por ello. Vamos a continuar con la clase. Estamos llevando una clase que tiene por título Iglesia de Cristo. Y estamos viendo la doctrina de los apóstoles, lo que es el Didaquei o el Didache, y estamos precisamente en la cuarta columna. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la cuarta columna. Entendemos pues que la primera columna sería la autoridad de los apóstoles, la autoridad apostólica a diferencia del Sanedrín. La segunda columna entendemos que tiene que ver con la justificación, la comprensión de la justificación. La tercera columna tiene que ver con la fe y lo que la fe hace para justificar. Y la cuarta columna tiene que ver con el arrepentimiento. Esta palabra que es muy utilizada en el Nuevo Testamento, utilizada pocas veces en el Antiguo Testamento en el concepto de cuando habla Dios de cambiar de idea o de consolar su corazón para hacer algo distinto a lo que estaba haciendo algo, y esa es la referencia que se tiene. Si miramos, por ejemplo, esta palabra, que fue un gran mensaje de los apóstoles, veamos ahí Hechos capítulo 2, en el versículo 38, dice así: la respuesta de Pedro hacia los varones judíos que estaban en Jerusalén de todas partes de las naciones, que eran piadosos, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y le preguntaron esto a los apóstoles y también a Pedro, y Pedro les contestó. Ahí vemos por primera vez la palabra arrepentíos, que es parte del mensaje que les da el apóstol Pedro, arrepentíos. ¿Qué tendría que ver el arrepentimiento con la fe y qué tendría que ver el arrepentimiento con la justificación? La semana pasada veíamos lo que era el concepto de la fe y entendíamos que la fe es un concepto que tiene que ver con el futuro, lo que va a suceder en el futuro y lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Lo que está en el futuro y lo que está sucediendo en el presente. Y veíamos esto porque no puede haber fe si no hay acciones, si no hay obras. Sin obras la fe es muerta. Esto es, no podemos decir que creemos en algo que ha de suceder en el futuro si no estamos haciendo algo al respecto ahorita, porque creemos que eso sucederá en el futuro. Y eso es lo que veíamos, y veíamos un pequeño dibujo, una gráfica que habíamos puesto así, hablando de que la fe no solamente tiene que ver con el futuro, sino que la fe tiene que ver sobre todo con el presente y lo que se hace en el presente. O sea, estas son las acciones y estas son las obras. Pedro les dice a ellos, dice, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno. Veamos la relación que hay entre el arrepentirse y el bautismo. Vamos a ver la relación que hay entre ellos. Vamos a ir a Mateo y veremos en el capítulo 3, Mateo capítulo 3, y vamos a ver esta idea de la palabra arrepentimiento. Primero, lo que significa la palabra arrepentimiento es una palabra compuesta de dos palabras en griego. Es una palabra que significa metanoeo. Metanoeo, y bueno, meta es una transliteración al español que se utiliza mucho cuando decimos es la meta, o sea, es el punto a llegar, la meta, o sea, el fin, el final, meta, noeo, y la palabra noeo, ¿verdad?, tiene que ver con la parte de cambio. Así que metanoeo, que es arrepentimiento, significa cambio de meta, es lo que significa cambio de meta. Esto es, si tú vas a una meta, si yo voy hacia Chicago y me arrepiento, en griego, metanoeo quiere decir que cambio la meta, cambio el destino, cambio el rumbo hacia donde voy. Entonces la palabra arrepentimiento significa cambiar ese destino, cambiar esa meta, cambiar el fin con el cual está haciendo. Luego se empieza a utilizar como un cambio
con el propósito de llegar al fin esperado. Una vez más, se cambia el destino, se cambia el fin, se cambia a otro destino, por lo tanto se cambia y se va hacia el otro destino. Por lo tanto es un cambio interno, primero de mente, donde se decide ya no llegar al destino que se tenía planeado, donde se decide cambiar de destino y después cambio de mente, cambio de corazón. Por lo tanto es cambio interno y luego es cambio externo que se va mostrando hacia lo que es la voluntad. Esto es una persona que se arrepentía o que se arrepiente, es una persona que decide ya no ir hacia el destino que va. Primero lo reflexiona, lo razona, lo relaciona en su mente y una vez que está aquí en su mente, decide cambiar internamente. Por lo tanto, después de cambiar internamente, decide regresar, voltearse e ir al destino distinto. ¿Ok? Eso es lo que significa arrepentimiento. Ahora, la columna 4 tiene que ver con arrepentimiento porque después de la fe o después de creer viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es tan importante, como el bautismo. El arrepentimiento es tan importante como el bautismo, y eso casi no lo enseñamos mucho en la iglesia, pero debemos enseñarlo. El arrepentimiento está al nivel del bautismo. Esto es, no puede haber bautismo si no hay arrepentimiento. No debería de haber bautismo si no hay arrepentimiento. El problema existe, hermanos, en que cuando una persona dice que va a cambiar de destino, que se va a arrepentir, no sabemos si lo hace hasta que empieza a caminar a otro destino. Si una persona viene y me dice, me arrepiento, pues yo le tengo que creer, pero yo no sé si hay un arrepentimiento hasta que veo que está cambiando de ese destino. Si no cambia, entonces yo, por ende, me di cuenta que no estaba arrepentida, y aunque haya sido bautizada, el bautismo simplemente fue el mojarse solamente en agua y no hubo realmente una conversión interna. Esa parte convertir la veremos en un momento un poquito más. ¿Ok? Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 2, miramos Juan el Bautista y miramos su mensaje. El mensaje de Juan el Bautista, que es un mensaje de transición de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar, ¿recuerdan ustedes cuando veíamos las 5 columnas de la fe judía, del judaísmo? Y decíamos que la cuarta columna era la purificación. ¿Ok? El judío creía en la purificación, era parte de la justificación. Entonces, los judíos ya eran purificados en el templo por la sangre que era redención, por el animal que se había colocado como propiciación, y ellos eran justificados guardando la ley de Moisés. Entonces, era un proceso que ellos tenían: propiciación, redención y luego purificación. Pero viene Juan el Bautista, y Juan el Bautista predica algo distinto. Y este es el cambio que hay. Tú tienes que entender cómo pensaban los judíos. ¿Los judíos se lavaban en bautisterios? Sí. ¿Tenían bautisterios en el templo? Sí. ¿Tenían bautisterios en las sinagogas? Sí. Esto era muy normal, ¿ok? Una mujer, cuando tenía su menstruación, no podía ir a la sinagoga. Una vez que dejaba de tener su menstruación, tenía que esperar 7 días que ya no hubiera flujo de sangre, y cuando llegaba 7 días se iba a sumergir en el mikveh, que es un bautisterio judío, en mikvaot, y se sumergía y salía pura. Y se sumergía mientras decía y relataba una oración en hebreo. Esto es muy similar. En el judaísmo, en esta parte de purificación en los mikvaot o mikvehs, no los bautizaba alguien más, no los sumergía alguien más, eran ellos solos quienes se sumergían. Y esa es una gran diferencia, ¿ok? Entonces ellos se sumergían. Si una persona había tocado un muerto, la persona tenía que purificarse, y parte de la purificación era abstenerse de ir al templo, ofrecer ciertos animales, mandarlos, y una vez más purificarse en el mikveh, en el mikvaot. El bautisterio es algo que se ve en los tiempos del judaísmo por mucho tiempo, ¿okay? No es algo que empezó con la iglesia del Señor. Esto ya se veía desde mucho antes, pero el concepto era distinto, ¿no? Si ellos se ensuciaban platicando con un gentil, tenían que, antes de entrar en comunión con los demás, entrar al mikveh. Era un bautismo, era una sumersión constante, era la purificación constante. Claro, después de haber sido puesta la redención en la sangre del animal y el animal en propiciación por parte de ellos.
Entonces, cuando viene Juan el Bautista, una de las cosas que vemos que cambian, esto es un concepto bien interesante, es que viene Juan, y Juan era nazareno, voto del nazareo, y lo que Juan hacía era que tuvo un voto para con Dios que se muestra en la ley de Moisés. Estaba en el desierto de Judea, un desierto muy extenso, y dice 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, ¿quiénes están en el desierto de Judea? Algunos judíos que estaban en sus casas, no establecidas, pero ¿qué ciudades hay en el desierto de Judea? Se encuentra Jericó. ¿Qué ciudades? Se encuentra Qumrán, se encuentra Masada. Pero Masada, Qumrán y Jericó, entre ellas hay judíos y entre ellas también hay varios gentiles. La mayoría son judíos de todas maneras. Entonces, él está predicando a todas estas ciudades de ahí. El desierto de Judea cubre también, ¿qué? Beersheba. El desierto de Judea cubre la parte sur de Beersheba. El desierto de Judea podía cubrir una parte de lo que es Eliat, en la parte sur cerca del Mar Rojo. Así que cuando dice que iba predicando, tienen que visualizarlo de esa manera. La casa de Juan el Bautista se encuentra precisamente donde yace el río Jordán y entra al Mar Muerto. El río Jordán termina y entra al Mar Muerto. Unos kilómetros antes, tal vez 1.5 antes, de la parte de lo que al día de hoy es Jordania, se encuentra la casa de Juan el Bautista. ¿Y cómo lo sabemos? Porque están las ruinas y porque están los mapas antiguos. ¿Okay? Ahí estaba Juan, ahí vivía Juan el Bautista, le predicaba a estas comunidades y la predicación de él era distinta, dice, y diciendo arrepentíos. Ahora, aquí hay una nueva predicación, arrepentimiento, cambio de meta. ¿Cuál era la meta de los judíos? Era de algo justificarse a través de la ley de Moisés. Eso está diciendo, cambien de meta, arrepentíos. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados, porque el problema con el judaísmo, ya lo vimos, la ley de Moisés era que tenía un defecto. El defecto era que era una deuda constante, se tenía que presentar animales constantemente. Y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino? Ya lo hemos visto, es la iglesia. Entonces, Juan el Bautista, antes de que empiece Jesús su ministerio, por 3 años hay un tiempo de transición entre lo que sería el pueblo de Israel siendo justificado por la ley de Moisés. Juan el Bautista llega y predica el arrepentimiento y la llegada del Mesías. Y estos 3 años donde Jesucristo cumple toda la ley, no la quita, no la abroga, y donde finalmente lo crucifican a Jesús, asciende al cielo y coloca la iglesia del Señor. Entonces es un tiempo de transición y todo comienza con Juan el Bautista. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepentíos, cambien. El arrepentimiento tenía que ver con algo. ¿Qué quiere decir esto? La ley de Moisés no era suficiente para justificar los pecados de todos los judíos. Y esto es un cambio nuevo para la mente de ellos. Versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Okay? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Así que él predicaba en esto y se llegó su reputación hasta lo que sería el valle del Jordán y lo que es Jerusalén. Entonces ya Juan no tenía que salir a predicar, ahora ellos estaban viniendo a él. Y es interesante porque en ese tiempo tenían el templo, tenían el Sanedrín, tenían el sumo sacerdote, sabían lo que era la ley. Es interesante que salieran a él. ¿Por qué salían a él? Es algo interesante. Veían que su predicación era distinta. Versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados. O sea, su predicación era arrepentíos. Después eran bautizados por él en el Jordán. Y este es un cambio. El cambio es que eventualmente se bautizaban, se purificaban por sí solos, mikvaot, mikveis, y ahora Juan el Bautista los está bautizando. Y esta es la diferencia, Hay una gran diferencia. Ellos lo hacían en bautisterios, donde corría agua viva. Ahora lo están haciendo en el río. Esto ya es diferente. Entonces ellos empezaron a darse cuenta que esto ya es muy distinto.
Es diferente a como se hacía por mucho tiempo. Y dice ahí que cuando los bautizaba por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. O sea, ellos tenían pecados. La ley de Moisés, al parecer, no podía lidiar con esos pecados. Ellos pensaban que necesitaban algo más que la ley de Moisés para los pecados. Pero hay otra parte interesante. Para el perdón de pecados es interesante. Confesando sus pecados. ¿Y por qué los confesaban? ¿Y por qué se bautizaban? Porque la idea era arrepentimiento, era arrepentirse, trae al bautismo, el bautismo trae a lo que era una confesión de pecados. Hay una unión en todas estas tres cosas, ¿ok? Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora tenemos la ira venidera, que podría ser ¿qué? El juicio eterno. Tenemos a los fariseos en el presente, que tenían y sabían muy bien la ley de Moisés, no solamente ellos, sino los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y vienen a él y vienen a ser bautizados por él. Y la respuesta de él es generación de víboras. ¿Ok? Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí miramos la conexión. El tiempo futuro, la fe, tiene que ver con el tiempo presente, las obras. Si el futuro y el presente no están conectados, la fe está muerta. No puedo decir yo hago las obras sin creer en lo que va a venir. No puedo decir yo creo en lo que va a venir sin que yo haga las obras. Cualquiera de las dos está muerta. Las dos están unidas y es lo que estaba pasando aquí. Ahora, ¿qué está pidiendo Juan? Haced, o sea, se bautizaban porque creían, porque se arrepentían. ¿Ok? Se arrepentían, creían, se bautizaban. ¿Era suficiente? No. Juan dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, si tú dices que meta es tu destino para allá y te vas a arrepentir de tu destino, vas a cambiar de destino. Vas a cambiar para acá, vas a cambiar para acá, vas a cambiar para acá, para acá. Pero no puedes seguir hacia el mismo destino. Si sigues hacia el mismo destino, entonces no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puedes vivir, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí es donde empieza a unirse la parte del futuro y la parte del presente. Levanta la mano si me están siguiendo todavía. Ok, ahora fíjate cómo dice ahí. ¿Cuál era estos frutos dignos de arrepentimiento? O sea, esto es que si alguno de los fariseos hacía a un pecado, pues lo tenía que dejar de hacer. O si estaba viviendo en pecado, porque se puede hacer un pecado y se puede vivir en pecado. Son dos cosas distintas. Esto es, se puede pecar, pero se puede vivir en pecado. Podríamos decirlo de esta manera. Una persona que fornica, vamos a decir que tiene relaciones con su novia. Eso es fornicación. Es pecado, sí. Pero luego esa persona decide irse a vivir en unión libre con su novia y eso ya es vivir en pecado. Aunque los dos son pecados y los dos te matan. ¿Sí ven la diferencia? Entonces lo que está diciendo él es que si estás viviendo en pecado, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es digno? ¿Qué podría considerarse como digno? Algo que muestre que no estás yendo hacia el mismo lugar. Tiene que haber un cambio real. Y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí hay una relación entre el futuro y el presente. ¿Y qué está haciendo Juan? Está dando una ilustración y dice, ¿por qué se coloca el hacha a la raíz de los árboles? Hagan de cuenta ustedes, si el día de hoy fueran caminando y ven que un señor sale de su casa y tiene una sierra eléctrica, una sierra de gasolina, y la sierra la pone al lado de un árbol y se regresa a su casa. La pregunta sería, ¿por qué la puso ahí? Para cortar el árbol. ¿Okay? Una vez que corta el árbol, en aquellos tiempos no era como hoy en día que toman los árboles y los pueden vender por la madera, que toman los árboles, los pueden tirar a un lado. En aquel tiempo lo que hacían es que con los árboles los quemaban para preservarse del frío. Entonces se tomaba el hacha, se cortaba el árbol, se partía. Entonces, ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto es, ya viene el día final. Ya viene el juicio sobre ustedes. Ya están viendo lo que tenían que ver. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí hay dos establecimientos. El bautismo de Juan el Bautista era en agua, el bautismo de Jesús era en el Espíritu y el bautismo de Jesús era en fuego. Hay agua, hay Espíritu y hay fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo al granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y aquí le da la aplicación. La aplicación es, estoy hablando del juicio final. ¿Quién os enseñó a ustedes, generación de víboras, a oír de la ira venidera? Ahí sí lo ven. Ira venidera, fuego, el fuego que no se apagará. Se está hablando si yo creo que hay un infierno y si yo creo que hay un lago de fuego donde me van a aventar después del juicio, si yo creo en eso, voy a cambiar el día de hoy. Si yo no creo en eso, no voy a cambiar. Entonces, pues el justo por la fe vivirá. ¿Por cuál fe? La fe que dice que tiene en cuanto a la ira venidera. La ira venidera está conectada a todo el mensaje del apóstol, de Juan el Bautista, y está conectada de tal manera que él hace de que su predicación sea de arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir. La pregunta es ¿por qué? Si tenían la ley de Moisés, ¿por qué no es suficiente? Porque la ley de Moisés no tenía arrepentimiento. Y esto es algo clave para entender la ley de Moisés y por qué tenía una deficiencia. La ley de Moisés no tenía arrepentimiento, ¿ok? Lo que la ley de Moisés enseñaba era, si yo he fornicado, yo voy al templo y presento algo de mi fornicación y soy justificado. Propiciación, redención, purificación. Y yo regreso y me vuelvo a fornicar. Entonces una persona judía podía mantener un tipo de vida pecaminosa y mantener un ritual que él pensaba lo estaba limpiando, purificando. Y esto no es así. Según el concepto, los judíos tenían un problema. El problema es que el arrepentimiento no existía en la ley de Moisés. Aunque muchas veces dice, si os convertís, el problema es que se convertían y regresaban a los ídolos. Si os convertís, pero regresaban a los ídolos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese y el nuevo? Es, el Nuevo Testamento dice, tiene que haber arrepentimiento para que no haya ira venidera. Y este es un concepto que muchos en la iglesia no predican y muchos en la iglesia no enseñan bien. O sea, muchos dicen, tú te arrepientes, está bien. Sigue viviendo tu vida como la vives y no hay problema. No, no es así. Eso no es arrepentimiento. Si realmente te has arrepentido, vas a dejar el tipo de vida que tú tienes. Y si no lo dejas, entonces prepararte para la ira venidera. Muchos sacan versículos como aquel que dice, conforme al estado que fuiste llamado, quédate, que no tienen nada que ver con la esencia de esta columna doctrinal del arrepentimiento. El arrepentimiento es importantísimo para comprender la fe, y el justo por la fe que vivirá. La ley de Moisés no era capaz de justificar a los judíos porque no había tal forma de arrepentirse. Tal forma de arrepentirse, es algo interesante. No la había. Y en el nuevo sí la hay. Fíjate tú, por ejemplo, si vemos a Jesús en Mateo capítulo 4, en el verso 17, Mateo 4, 17, cuando Jesús empieza su ministerio, lo hace después de salir de la tentación del desierto. 40 días pasan en el desierto y sale. ¿Cuál es la predicación de Jesús? Están hablando de un Jesús, de un Mesías que sigue la preparación del camino de Juan el Bautista. 4 y 7. Dice así, leeremos desde el versículo 12, 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que es el mismo mensaje de Juan el Bautista. El arrepentimiento es vital, el arrepentimiento es esencial, el arrepentimiento es una de las columnas más fuertes de la doctrina de los apóstoles. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado.
En el capítulo 9, versículo 13, ahí Mateo, cuando vemos el ministerio de Jesús, 9:13 dice así. 9:13 dice así. Dice, leeremos del versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El pecado mata a la gente, el pecado condena a la gente de la ira venidera, del fuego eterno. El arrepentimiento lo que hacía es que cambiar de pecado hacía que cambiaras de meta, cambiaras de destino. Pero si seguías pecando, seguirías allá. Jesús fue y predicó a aquellos que estaban bajo la ley de Moisés, que hacían los rituales de Moisés, pero que aún así no solamente pecaban, sino que vivían ¿en qué? En pecado. ¿Ok? Es algo muy interesante. 11:20, ahí mismo Mateo 11:20 dice así. 11:20 dice así. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Para que, como señal, maravilla de que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de los milagros? Que se predique. Que se predicara ¿qué en el tiempo de Jesús? El arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acercaba. ¿Y el arrepentimiento qué incluía? Frutos dignos de arrepentimiento, un cambio de destino. Y cuando Jesús hace los milagros en estas ciudades, se da cuenta que no se han arrepentido. No ha habido un cambio. Escucharon el mensaje, fueron sanados, recibieron comida y no se han arrepentido. Y así pasa en las iglesias a veces. Gente que viene, gente que va a la iglesia, gente que se convierte, dicen ellos, ¿verdad? Reciben todo por parte del Señor y ellos siguen viviendo en pecado. Eso no es arrepentimiento. ¿Okay? Es una columna importantísima para la doctrina de los apóstoles. No me salgas con el versículo de Corintios, quédate en el estado con que has sido llamado. Eso no tiene nada que ver con el concepto y la esencia doctrinal del arrepentimiento, nada que ver, ¿ok? Nada más que como a ellos se les hace difícil asimilarlo, le cambian la doctrina. No, aquí es claro, dice, porque no se habían arrepentido a pesar de ver milagros, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Qué quiere decir? Ellos vieron los milagros de Jesús, vieron que era una señal, que era el Mesías, oyeron el mensaje, pero no sé qué, no se arrepintieron. Entonces dice él, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y es una de las cosas que suceden, que hasta el día de hoy, Corazín y Betsaida siguen ruinas, porque fue profetizada por Jesús. Siguen ruinas. No se ha vuelto a reedificar. Se reedificó Capernaum alrededor, se reedificó Tiberias alrededor, se reedifica Jerusalén, pero Corazín y Betsaida están destruidas. ¿Cómo lo sé? Porque las he visto hasta el día de hoy. No hay ninguna casa que se edificó después, porque Jesús condenó esas ciudades, porque no hubo arrepentimiento a pesar de poderse ¿qué? Arrepentir. Ahora, entendamos este concepto entonces, ¿ok? Nosotros no podemos obligar a que la gente cambie de destino. Esto es algo que la gente decide por sí misma, o que el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? De pecado, tiempo presente, de justicia, tiempo que va a ir viviendo, y de juicio, tiempo futuro. A eso se refiere cuando dice que el Espíritu te convence. Porque yo creo que va a haber un juicio, voy a vivir en justicia y voy a cambiar mi pecado. Es lo que está diciendo. Es lo que hace el Espíritu. Una persona no puede ser empujada a arrepentirse. Es un error increíble que hacemos como padres cuando decimos, ya hijo, arrepiéntete, y a veces el hijo se mete al agua pero no se arrepintió. Entonces, esto es algo que podemos pedir a Dios, que sea el Espíritu que convenza a nuestros hijos. Si es nuestro trabajo enseñarles la Biblia,
Y a través de la Biblia el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero no podemos obligar. Es un gran error que se hace. Por eso el que fue homosexual y su padre estuvo dale, se convirtió, o sea, en forma aparente, y luego se fue a la universidad y luego regresó no bien gay. Ya era gay desde antes que se fuera. ¿Me entiendes? Porque dice el papá, no, es que él era un buen cristiano aquí y se fue. No, es que no hubo arrepentimiento. Porque si un joven entiende el arrepentimiento, va a cambiar ese tipo de pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Va a seguir viviendo así. O el borracho. Ahora, es importante entender esto. El arrepentimiento no quita la tentación. El viejo hombre no lo quita. Mira, pon un separador ahí. Veamos Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Tú entiendes esta parte del arrepentimiento, esta doctrina, y entiendes tu vida espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Veremos después el bautismo, ¿verdad? Pero el bautismo precede al arrepentimiento. Venían y se arrepentían y eran bautizados en el Jordán, ¿verdad que sí? Pedro dijo, arrepentíos y qué, y bautícese. No se puede solamente uno arrepentir y ya. No, es que tiene que haber bautismo. Pero el bautismo no debería ser primero antes que el arrepentimiento. Debería ser el arrepentimiento antes que el bautismo, porque primero se arrepiente uno porque va a cambiar de dirección. ¿Y para qué se bautiza? Para propiciación, para redención y para purificación, que es un concepto judío que se aplica en la ley de Cristo. Dice ahí 1 Pedro 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Claro, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, si había uno que era gay y se bautiza y ve pasar a un hombre, no se le va a quitar la tentación. Pero él ya cambió de esa manera de vivir, ya no va a acceder a ese tipo de vivir. ¿Verdad? Si había uno que estaba afeminado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ya no va, de pronto le va a volver a hacer porque tal vez es una costumbre, pero lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ya no es afeminado, hubo un arrepentimiento. No quita las inmundicias de la carne. Si hubo un borracho, porque hay gente que es borracha, y hay gente que es alcohólica, es adicta a alguna droga, bueno, te bautizas y no quiere decir eso que ya no vas a ver una bien fría ahorita que vamos a estar 84, bien fría en hielo, o que va a pasar el comercial y dices, ay, esa fría, mira qué ricas. No quiere decir que no va a tener no te va a quitar esa inmundicia, pero tampoco te la vas a ir a tomar. Lo mismo el de las drogas, el cuerpo está ahí, no quita las inmundicias de la carne, no quita las tendencias de la carne, no quita lo que nos hizo inmundo, porque si quitara, no, aquel que estaba todo tatuado, se bautiza y ya sale sin tatuajes, no quita eso, ahí está todavía el tatuaje, ¿verdad? Ahí está la razón, y cuando vea su tatuaje se va a acordar por qué se lo hizo, o por qué se lo hicieron. O sea, no va a quitar eso, es lo que está diciendo este Pedro aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el arrepentimiento es que, bueno, yo sabía que estaba haciendo mal, ya no lo voy a hacer. La gente no entiende que no, te sales de aquí y ya no vas a tener tentaciones. No es así. Vas a tener más tentaciones tal vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero tu conciencia, tu aspiración va a ser hacer lo que es conforme a Dios, a lo que es del conocimiento, a la buena conciencia, a la parte buena que está siendo sembrada en ti, al conocimiento que está siendo sembrado en ti. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. ¿Y por qué no haces esto o aquello o lo demás? ¿Por qué no lo haces? Porque lo has aprendido. Por eso tienes uno de los grandes retos nosotros que tenemos a nuestro hijo, y creo que es una preocupación de todos, es bueno, cuando están chiquitos uno puede ayudarles y jóvenes todavía, pero ¿qué pasa cuando están solos, cuando ya están fuera de casa? Es un gran peligro, porque ahí te vas a dar cuenta de si se arrepintió o no, y si vive una vida arrepentida o no. Y no puedes tú obligar, tienes que hacer el trabajo y el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona. Ahora, donde hay una relación intrínseca entre la fe y el arrepentimiento, no pueden separarlas, porque para creer tienes que obrar. Si no obras, ¿estás qué? Ahora,
el concepto de los judíos era algo muy interesante. ¿Ok? Mira, vamos a ver Hechos 2:38, antes de entrar a la parte de los judíos. Hechos 2:38. ¿Preguntas hasta aquí? Ya va a haber, ya hay más gente aquí, entonces ya voy a hacer preguntas durante la serie, durante la clase. Ya vamos a entrar a la normalidad, ¿ok? No es nueva, a la normalidad, porque si fuera nueva, siempre hay nuevas. Hechos 2:38. ¿Ok? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Es la doctrina de los apóstoles. El arrepentimiento es una columna de la enseñanza. ¿Por qué lo dijo Pedro? Porque lo aprendieron de Jesús. Y porque Jesús ya se lo había preparado el camino, Juan el Bautista. Arrepentimiento se predica antes y después. Fíjate cómo dice Hechos en el capítulo 3, en el verso 19. En Hechos 3:19, Pedro predica su segundo sermón. El primero después de hablar en lenguas. El segundo después de sanar al cojo, que estaba en la puerta de la Hermosa. ¿Y qué es lo que hace? Todos lo ven y predica. ¿Y qué predica Pedro? 3:19 dice, así que arrepentíos, ahí está, arrepentíos. ¿Sí se fijan? Y ahí está la palabra muy interesante. Y convertíos. Ahí sí la palabra convertir en griego es epistrefo. Y epistrefo significa voltear. O sea que ahora no solamente está diciendo Pedro, arrepiéntete, cambia del destino, sino voltéate. Voltéate del destino donde ibas. Y aquí ya hay dos palabras interesantes. No solamente la parte de arrepentirse, sino convertíos. ¿Para qué? Fíjate, para que sean borrados vuestros pecados. Les voy a preguntar algo. Para se indica el resultado de la acción que se tomó. Si una persona no se arrepiente y no se convierte, ¿pueden ser borrados sus pecados? No. Ahí está. Entonces, ¿para qué tanto que te metas al agua si lo importante es que que te arrepientas? Y luego hay muchos que diluyen el mensaje del Evangelio, y dicen, ya después que tú salgas del agua, velo dejando poco a poco. No es lo que dice la Biblia. Es un gran error, hermanos, y es triste que haya maestros y predicadores y ancianos que piensen de esa manera. Es triste que no estén nutridos con la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien, mira, tú bautízate, arrepiéntete, bautízate, ¿ok? Y luego, si tomabas unas 24, pues vas tomando unas 12. Y luego unas 6 hasta que dejas todas. Y la persona pues nada más nunca dejó 6, se quedó con 6. Dice, pero me arrepentí porque dejé 24. No es así, hermanos. Uno no puede dar esas opciones, porque no son las opciones que da Dios. ¿Ok? Uno tiene que decir, mira, aquí la Biblia dice arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y hace sentido. O sea, comprendan los que, no sé cómo decís que hasta me molesta a veces, ¿ok? Hace sentido, escucha, ¿ok? Hace sentido. Si tú eres un borracho, eso es un pecado, ¿verdad que sí? Se supone que tú te arrepientes, te has arrepentido. Aquí vino el arrepentimiento, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser borrado tu pecado? Porque dejaste de ser borracho. Pero si tú sigues siendo borracho, pues sigues pecando. ¿Dónde están los...? O sea, ¿cómo tú solamente puedes pensar en tiempo presente y pasado? No, la fe no es así. El justo por la fe vivirá indica, es tiempo presente, arrepentimiento, y luego tiempo constante, mantenerte en una vida arrepentida. Lo mismo sería el homosexual, y lo mismo sería el adúltero, y lo mismo sería el fornicario. Y échale todos los pecados que tú quieras. Una persona tiene que arrepentirse porque es necesario que se arrepienta. Dice ahí, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay borrado de pecados. Y si no hay borrado de pecados, no pueden venir del Señor tiempos de ¿qué? Por eso hay gente que, pero oye, yo hice todo, hice esto y sigo viviendo igual, peor, me está yendo mal. Pues es que sigues en la vida del pecado. O sea, ¿cómo van a haber tiempos de refrigerio? Habla con cualquier persona que realmente cambió su vida
y te va a decir, la vida es hermosa en el Señor porque he recibido tiempos de refrigerio. Pero aquellos que siguen con su vida, pues siguen con sus problemas. Imagínate un predicador que enseña eso y tiene 100 miembros y todos viviendo ese tipo de vida, pues es una iglesia desordenada. Y dicen que creen en el arrepentimiento. Su arrepentimiento es el que se dice un momento y pasa en un momento, pero no se sigue viendo igual. Eso no es arrepentimiento. No lo enseñaban los apóstoles, no lo enseñaba Jesús. Ahora, pero para los judíos, algo interesante, para los judíos, ellos tenían que hacerlo de otra manera. Fíjate, vamos a ir ahí a Hebreos, en el capítulo 6, Hebreos 6, versículo 1. O sea, si yo era judío y yo creía en Jesucristo el Mesías y yo me arrepentí y me bauticé el día del Pentecostés y seguía guardando la ley, no hay problema. Pero no puedo creer que la ley me justifica, porque la ley no justifica a nadie. Lo que justifica es la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y el cristianismo? En el arrepentimiento, un cambio total de vida. Porque el judío no podía decir, ¿sabes qué? Pues ya ahora creí en Jesús y no hay problema y voy a seguir viviendo vida como la vivía en la ley de Moisés. Fornico, presento el animal. Adultero, no, tampoco. Esa es la deficiencia también de la ley de Moisés, que te mantiene a un sistema ritual. ¿Ok? A lo que se le va a llamar en la Biblia obras muertas. ¿Ok? Veamos. 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, ¿qué? Muertas. ¿Qué hacía un judío? Agarraba, yo les digo que hay dos tipos de obras, ¿ok? Las obras, lo que hacemos, y en la mente judía, las obras, obedecer a la ley de Moisés. Las dos son obras, ¿ok? Las obras de la ley de Moisés son estas. Tienes la obra, tienes el animal, lo degollas, lo matas, está muerto, y lo entregas. También de esa idea te tenías que arrepentir, del arrepentimiento de obras muertas. Esto es, ya esto no te está justificando. Lo que te justifica fue la fe en Cristo Jesús y Jesús en la cruz. ¿Ok? Tienes que entender eso. Tiene que haber un arrepentimiento de obras, ¿qué? De obras muertas, que es parte de lo que se está diciendo. Esto es, en la ley de Moisés, lo que la ley necesitaba era un sacrificio que diera vida, no un sacrificio que te mantuviese en muerte. Si eres judío y presentas un animal, te justificas, según ellos, pero no se justificaban porque la ley no puede justificar. ¿Están de acuerdo? Vas, pecas, ahí vienes otra vez el animal, justificado, animal, justificado, animal, justificado, animal, justificado. Son obras muertas. ¿Y por qué son obras muertas? No solamente porque el animal está muerto, pero te mantiene a ti en muerte. Y esa es la deficiencia de los judíos, de la ley de Moisés, Aquí tenía que haber un cambio. Sin embargo, el sacrificio de Jesús era suficiente. Pero hay algo. Es suficiente si hay qué. Ahí está, hermanos. Por eso era la predicación de los apóstoles y la de Jesús y la de Juan el Bautista. Arrepentíos. Y el arrepentimiento yo no lo puedo juzgar como ser humano. Yo no lo puedo juzgar como ser humano. A mí, yo he hablado con gente y vive en adulterio. ¿Te vas a arrepentir? Sí. ¿Estás en adulterio? Sí. ¿Está mal? Sí, ok. ¿Entonces lo entiendes? Ok, va. Ya lo entendió. Ok. Se mete al agua. Sale del agua y no hubo un cambio de destino. No hubo una conversión. Te pregunto, ¿fueron borrados sus pecados? Según la Biblia dice que no. Te pregunto, ¿tendrá tiempos de refrigerio? Yo no lo entiendo de igual manera, porque la Biblia es muy clara. Estamos regresando a la ley de Moisés entonces. Lo que enseña la ley de Cristo es distinta. Es, si te arrepientes va a ser eso. Ahora, no quiere decir que no vas a caer, pero vas a ver una vida de ¿qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Y esa es la diferencia, hermanos, entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Moisés era una ley que estaba basada en obras muertas.
La ley de Cristo era una ley que está basada en la obra viva de Jesús. Por eso decía ahí Hebreos, veíamos esto, Hebreos capítulo 10, Hebreos 9, perdón, Hebreos 9, versículo 13. Ahora, ley Moisés, ley de Cristo, ¿ok? 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, claro. ¿Qué dice Pedro? No quita las inmundicias de qué, hermanos. Y aquí que dice purifica, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu nos ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí está. ¿De obras qué? Muertas. O sea, si aquella ley de Moisés santificaba y purificaba en el pensamiento judío, pues cuánto y más la de Cristo. ¿Pero de qué? De obras muertas, que estaba llena nuestra conciencia. Leamos el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Si Cristo se hubiera tenido que ofrecer muchas veces, la ley de Cristo también tendría deficiencia. Por eso nosotros no creemos en la transubstanciación. Y dice que además no sé ni de qué estás hablando. Te lo voy a explicar. Okay. Algunos creen que cuando uno ora por el pan sin levadura, se transforma en Jesús y se mata a Jesús otra vez. Es lo que es la misa. La misa es el continuo sacrificio de Jesús. ¿Ok? No, Jesús murió una vez y para siempre. ¿Para qué dice ahí? Dice ahí, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. Esa es la gran diferencia. Los judíos tenían su ley, era una ley sin arrepentimiento. Y por eso entiendes que otra vez la burra al trigo, o mejor dicho, otra vez el pueblo a la idolatría, otra vez el pueblo a la idolatría, otra vez. Ya Dios los sacaba porque se convertían. Se convertían, sí, pero a los 20, 30 años otra vez regresaban. Y los sacaba, y otra vez regresaban, y los sacaba. Ahora, cuando vienen los gentiles, no tienen concepto de las obras muertas, pero esto aplica aún al gentil. Porque ¿cuáles son nuestras obras muertas? Primero, las obras buenas que hacemos no nos dan vida. ¿Ok? Y las obras que hacemos o la acción que hacemos nos dan muerte. ¿Por qué? Porque la parrandeada que me daba, porque la borrachera que me di, estoy hablando en forma plural, ¿ok? Por ustedes también, ¿ok? Y o sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese pecado era una obra muerta. Obra muerta. Si yo pensaba que era bueno, dice Pablo, Efesios 2 dice, no eres salvo por obras, porque si no te vas a gloriar. Lo mismo que los judíos. No, yo soy justo porque sigo dando al animal, me cuesta, pues el cabrito me costó. No, eso no te salva. Tienes que entender este concepto. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra, de donde el arrepentimiento era totalmente importante para que los judíos pudieran comprender su relación con el Señor. Y Jesús coloca el arrepentimiento como una fuente necesaria para no perecer. Fíjate cómo dice el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 3, Lucas 13, versículo 3. ¿Puede una persona dejar de ser borracha? Sí, nosotros lo hemos visto, hermanos, pero no por sí solo, sino por un arrepentimiento que ha sido construido en él por parte del Espíritu Santo. Lucas 13, versículo 3 al 5. Vamos a ver. Es una fuente necesaria para no perecer. Fíjate, dice,
13:2 dice, respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos ¿qué? Pereceréis ¿qué? Igualmente. ¿Es necesario arrepentirse? Totalmente. Si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. No hay salvación. Fíjate cómo dice Lucas 24:47. Lucas 24:47. Ahora, tú a veces, el problema que tenemos es que a veces nosotros vemos a alguien y decimos que no va a cambiar su vida. No, no la va a cambiar. Ves al narco y dices, no, pues trae unas cadenotas de oro, tiene unos carrotes. No, pues no va a cambiar su vida. No, no la va a querer cambiar. O sea, tú estás calificándote y estás calificando al Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo no lo pudiera convencer. Tú nomás predícale. ¿Verdad? Predícale. ¿Tú crees que no ha habido narcos que se convierten? Claro. Gente que hacían la vida fácil, claro. Que se convirtieron, sí. Ya no manejan esas trocotas, dicen, ya no las van a manejar, esos trocones que dicen así, dicen en Texas, en trocones, ya no los van a manejar. Ya ahora van a tener que trabajar. Ahora, ¿se puede quedar el dinerito guardado en el barril que estaba dentro del terreno allá abajo? No. No es que ya vendí suficiente coca y ya tengo para toda mi vida, ahora sí me voy a arrepentir. No funciona así, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso no es, ya me quedé con esto. El hecho que te arrepentiste no hace que esto ya sea tuyo. Oh, sí. Como en la Casa Blanca, que dicen que reciben paquetes constantemente. ¿De quiénes? De gente que fue a la Casa Blanca, que hizo un tour y que pues vio una pluma y pues bien chilango, se lo metieron a la bolsa. Hermano David, disculpa, pero tú sabes. Se lo metieron a la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Luego llegaron a sus casas y luego pues, y ya después creyeron en Jesús, se arrepintieron y ¿sabes qué? Pues no, y lo mandaron de regreso. Que el hecho que te arrepientas no quiere decir ya es mío. Pues no, es una locura. Si yo estoy con mi vecino y tenemos caballos los dos y le robo el caballo y lo tengo acá y luego vengo y me arrepiento y regreso y ya es tuyo el caballo, Ricardo. No, el caballo no es mío, sigue siendo el vecino, sigo siendo un ladrón. ¿Cuál sería el fruto digno de arrepentimiento? Que le regrese el caballo, porque ese caballo no es mío, el caballo es de él. ¿Es necesario arrepentirse? Sí. Nomás decir yo me arrepiento, no, porque muchos se han arrepentido así y pura onda. Hasta con lágrimas los he visto yo y lágrimas de cocodrilo. Porque las lágrimas no demuestran tu arrepentimiento, sino los frutos dignos. Es lo que demuestran el arrepentimiento de él. Fíjate cómo dice Lucas 24 en el verso 47. Dice así, leeremos del versículo 44. Fíjate, este es el mensaje, la doctrina de los apóstoles que se va a predicar desde entonces. Dice 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento. Les voy a preguntar, ¿es importante predicar el arrepentimiento, hermanos? Sí. Pero para predicar el arrepentimiento tú tienes que juzgar. Dices que tú no eres nada para juzgar. ¿Tú qué estás haciendo? O sea, tú tienes que juzgar, pero no juzgas con tu propio criterio ni con tu propia conciencia, sino con la palabra de Dios. ¿Está mal ser borracho? Sí, ¿por qué? Aquí lo dice. Entonces yo le voy a predicar al borracho, no le voy a decir, ¿sabes? No le voy a diluir el mensaje. ¿Sabes qué? Pues bájale unas 6. ¿O sabes qué? La cerveza es natural. Es más, hicieron el Heineken 0% de alcohol, no hay problema. Fíjate cómo uno diluye el mensaje. Uno diluye el mensaje. No podemos diluir el mensaje. Dice ahí que se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las, fíjate, el arrepentimiento primero y después
¿A quién? En todas las naciones. Jesús ya está viendo los gentiles. ¿Pero de qué se tiene que arrepentir un gentil? De que iba y le sacrificaba al ídolo Apolo, ¿sí? De la sacerdotisa que era sacerdotisa del templo de Afrodita y era una ramera, ¿sí? Se tiene que arrepentir de eso. Porque si la sacerdotisa que era ramera se arrepentía, se metía al agua y salía y seguía siendo sacerdotisa ramera, pues ¿dónde está el arrepentimiento? Esto es algo que tenían que entender ellos. Fíjate cómo lo explica Pablo mucho mejor. Veamos ahí 1 Corintios capítulo 6. Este es el arrepentimiento que fue esencial en la predicación de los apóstoles. Nuestro criterio, 1 Corintios capítulo 6, verso 1, nuestro criterio no debería nunca, hermanos, nunca diluir el mensaje, quitar el mensaje, pensar que el Espíritu Santo no tiene el poder de convencer a la gente. ¿Ok? O sea, es cierto, muchos de 20 narcos tal vez se convierta a uno. O sea, grande es la puerta y angosto el camino. O sea, eso es normal. El arrepentimiento no es algo que todos lo van a hacer. Por eso la gente le piensa y dice, no, es que si me arrepiento tengo que hacer esto. Y tú crees que no le piensan, si bien pensaditos lo traen. Cuando tenemos visitantes por años, viene el visitante y dice, no, es que tengo que hacer esto. Ya le empiezan a calcular, tengo que hacer esto. No, yo quiero seguir yendo, pero no me quiero arrepentir. Está bien, ven y no te arrepientas. Pero entonces, ¿tus pecados no serán qué? ¿Y entonces no estás huyendo de la ira? Eso es lo que estamos diciendo. La fe, justo por la fe, ¿qué? Entonces, fíjate, 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, fíjate, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Así que Jesús, por la fe en Jesús, había justificación, y había santificación, y había purificación. Los lavados, eran lavados los pecados, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué refiere? Versículo 9, 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? Ese reino que predicó Juan, ese reino que predicó Jesús, arrepentidos. O sea, ¿por qué tienes que arrepentir? Porque ya viene el reino de los cielos. Y dice, esto es más a gentiles que a judíos. Les dice esto Pablo a los hermanos en Corinto. No erréis, no te equivoques, dice. No te equivoques, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate cómo está diciendo. No erréis. Porque hay muchos que vienen, se sientan, hermanos, y ya saben que andan mal. Y están ahí y dicen, no, pues sí, está mal que esté haciendo esto, pero pues yo aquí me voy a seguir sentando. No hay problema, yo vengo y me siento. Entonces, ese mensaje es para ti. Dice Pablo, no erréis. No te equivoques. ¿Ok? Ahora, si nos regresamos unos versículos, primera carta de Corintios capítulo 5, versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun qué. Porque si el reino de los cielos es la iglesia, ¿no debería una persona que se dice ser hermano o que dice que se arrepintió y no se arrepintió participar de la comunión con el reino de la iglesia? Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. O sea, se sentaban todos y tenían un convivio en ágape todos, y se sentaba aquel, no, pues no hay problema, que yo sigo mi vida, no hay problema, yo me siento bien, todo tranquilo, porque es una persona arrepentida en su mente, pero sigue viviendo igual. Entonces dice Pablo, no erréis. O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cómo se te ocurre? Si ya esto era ¿antes de qué? De que te arrepintieras. El arrepentimiento es una columna vital de la doctrina. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, cuando predicamos, creo que algo que tenemos que hacer aún yo mismo, tenemos que enfatizar ese arrepentimiento y no solamente el bautismo. ¿Verdad? A veces decimos, el que quiera bautizarse, está bien, pero mejor el que quiera arrepentirse también. Porque bautizarse sí, ahí voy, pero espérate, eso 2 minutos salgo del agua. Pero el arrepentirse es algo que empieza desde ahorita y que termina hasta que acabe mi vida o venga el Señor Jesús.
Eso sí, hay que pensarle. Por eso digo Jesús, si alguno edifica una torre, ¿por qué no se sienta antes a meditar a ver si la puede acabar? Por eso es muy bueno, es muy correcto esto. Y lo dice después de que el quiera seguirme, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Eso es correcto. Por eso cuando hay alguien que viene y se siente y viene y se siente y dice, no, ya casi soy hermano, no, casi no eres. Y viene y se siente y él anda bien a gusto, le gusta la convivencia, le gusta el ambiente, ve que es diferente, se emociona. ¿A poco no? Pero le está pensando y es bueno. Piénsale, porque si no hay arrepentimiento, aunque yo te meta al agua, no hay salvación. Entonces piénsale toda la vida, nada más que no se te acabe la vida pensándole. Porque el arrepentimiento no es algo opcional, es mandamiento. Por eso dice Pablo a los atenienses, por eso manda hoy a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el arrepentimiento, más algo muy interesante. De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Fíjate cómo dice Hechos 11:18, cuando entran los gentiles, Hechos 11:18. Ahora, por eso no había gentil ni judío, porque tanto el gentil como el judío eran copartícipes del arrepentimiento. ¿Ok? Hechos 11:18 dice así. Hechos 11, verso 18. Cuando predica Pedro, que se da cuenta que se bautiza Cornelio, los gentiles, que los bautiza, que se arrepienten, entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron diciendo, de manera, o sea, cuando oyeron a Pedro que les habló, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Entonces, ¿por qué yo y el judío somos iguales? Porque mira, mijito, pues yo tal vez no vengo de la sangre de Abraham y de Isaac, y qué bendición que tienes tú, ¿no? Porque eres olivo natural. Yo soy silvestrón, está bien, me aguanto. ¿Ok? Pero tú y yo ahí hicimos algo. Sí, te sabías la ley, yo me tuve que aprender y tuve que estudiar. Sí. Pero tú y yo hicimos algo que nos costó lo mismo a los dos. Y no porque nos costara, sino por la obra del Señor. Nos arrepentimos. Y los judíos dijeron, pues ellos también se arrepintieron. Pero luego venía la pregunta, entonces, ¿pero también se tienen que circuncidar? No entiende que la circuncisión no tiene nada que ver con eso. El arrepentimiento es importante, porque la circuncisión se tomaba la parte general del varón, se quitaba el prepucio y se tiraba. Y en el bautismo, ¿qué se hace? Se quita la carne y se tira, pero no en el bautismo. ¿En dónde? En el arrepentimiento. Ese que dices, ya no quiero ser borracho, pum. Ya no quiero ser avaro, pum. Ya no quiero ser ídolo, pum. No quiere decir que no vas a batallar. Ya no quiero ser, vas a batallar. Aquellos que éramos bailarines, vamos a batallar, ¿a poco no? De pronto oyes una rola y dices, ay, te pones como bobblehead, ¿a poco no? Vamos a batallar. Dije una rola, pero me estoy hablando de mis tiempos antiguos. Vamos a batallar, ¿verdad? Muy normal. Pero tampoco, pues, de una vez, vamos a darle, ¿verdad? Rienda suelta. Pues no, porque hemos cambiado. ¿Ok, hermanos? El arrepentimiento es algo vital, algo vital. Es más, Pablo lo dice, de manera que si estamos en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Somos. ¿O es? ¿Las cosas viejas han qué? ¿He aquí todas son hechas qué? Claro, lo viejo ya pasó. Entonces, el arrepentimiento es parte de esta transición. El bautismo sí es importante. El bautismo es tan importante con el arrepentimiento, pero los dos van unidos, así como la fe va unida al arrepentimiento. O sea, lo que quiero decirte es que en el plan de salvación todos van unidos, hermanos. Todos van de la mano. No hay uno sin otro. Es como un auto. Es como un auto. No hay motor si no hay la parte de afuera. No hay volante si no hay motor. Todo va unido. Y así es también la doctrina. Por eso ellos, los apóstoles, vamos a leer un último versículo y terminamos. Hechos capítulo 8, ahí en el versículo 22. Tenemos a Simón el mago que se bautizó porque pues quería sacar dinero, porque vio que el don de Felipe pues era verdadero. Entonces él iba ¿a poco no? Entonces cuando Pedro ve eso, que ya ve la intención de él, porque pues ¿cuáles eran sus frutos dignos de arrepentimiento? Ninguno.
Pedro le dice a él, 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjate, Pedro se da cuenta que él no había visto un arrepentimiento. Arrepiéntete pues de tu maldad, testa tu maldad y ruega a Dios, porque él se bautizó por las razones incorrectas. Y dice: ruégale a Dios, porque tienes que arrepentirte, sí, pero ruégale a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate, si quizás. Estamos hablando de un apóstol que no dice como todos: todo pecado es perdonado. Espérame tantito. Estamos hablando de un apóstol que dice: si quizás. Es un apóstol, hermanos, no estamos hablando de cualquiera, y es Pedro. Ruega a Dios, si quizás, porque el quizás tenía que ver con una acción que él tenía que hacer. Y ese quizás no estaba basado en el amor de Dios, sino basado en la convicción de Simón. Preguntas, vamos a ver las preguntas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón canción entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.